Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión, hermanos, es viernes nuevamente y vamos a continuar con nuestro estudio respectivo de los días viernes, la carta que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos allá en Colosas. De antemano, gracias por tomar el tiempo para el estudio de la palabra, gracias por la atención prestada para este video. Reciban un saludo, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, sus familias, amigos, que podamos tener lo necesario, hermanos, para continuar adelante firmes en la palabra de nuestro Dios ante esta contingencia, hermanos, que estamos viviendo. Así como estamos, hermanos, les invito a que inclinen sus rostros, que hagamos una oración para ponernos en manos de Dios en esta ocasión. Oremos. Cariñoso Padre, gracias por este amor que nos tiene. Gracias por darnos la oportunidad de la vida, la medida de salud que cada uno de nosotros tiene, Padre bendito. Seguimos suplicando para que usted nos ayude, para que usted nos provea, Padre eterno, y también en este momento para poder estudiar su palabra, Señor, con una mente abierta, con un corazón dispuesto para recibir esa palabra, Señor, que esperemos, Señor, que caiga en un corazón de buena tierra y que dé el fruto que usted espera en cada uno de nosotros. Nuestro Señor, seguimos rogando por las situaciones que acontecen a nivel mundial, para que usted tenga misericordia de nosotros y de la humanidad, y sobre todo, Padre eterno, que la gente, que la humanidad pueda entender que solamente en usted hay salvación a través de su Hijo Jesucristo. Gracias por su amor, paciencia, y gracias también porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Nos ponemos en sus manos de amor, nuestro Señor, suplicando su bendición y pidiendo su ayuda a través del glorioso y santo nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en esta ocasión estaremos continuando con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Tenemos una memoria pendiente, espero que cada uno de ustedes la haya aprendido ya en su casa. No es por el propósito solamente de dejarles estudio, de dejarles que se aprendan las cosas. Recuerden que este versículo 8 tiene un gran propósito en este capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe estas líneas para nuestros hermanos en Colosas, él está esperando que los hermanos presten la suficiente atención para no ser engañados, para no ser arrastrados por el error y permanecer así firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, hermanos, estaremos estudiando algunas cosas respecto al versículo 11, que es el que continúa. El apóstol Pablo menciona en este versículo 11: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para nosotros poder entender esta parte, hermanos, de que nosotros fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, tenemos que entender primero el origen de la circuncisión. Y eso nos va a llevar obviamente al Antiguo Testamento. Nos va a recordar a Abraham, al padre de la fe, y vamos a buscar nuestras Biblias en Génesis capítulo 17, versículo del 7 en adelante. Cuando leemos allá en Génesis, la palabra de nuestro Dios nos enseña: y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y aquí dice el verso número 10: será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, nacido en casa, y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto, en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir aquí nuestro Dios a Abraham? Dice la escritura que a Abraham fueron hechas dadas promesas.
A través de Abraham, hermanos, muchos de nosotros venimos también a ser hijos de Dios, no por ser judíos, porque nosotros somos gentiles, nosotros venimos completamente de lo que es el paganismo, no tenemos ninguna base judía. Sin embargo, venimos a ser también llamados hijos de Dios a través de la fe que Abraham tiene, que Abraham tuvo para con Dios, a través de creer en su palabra, a través de creer en sus promesas. Abraham es considerado, incluso hoy en día para los judíos, el padre de la fe. En Hebreos capítulo 11 nos habla grandemente acerca de Abraham. En Romanos capítulo 4 nos habla grandemente de la fe que tuvo Abraham. Y nosotros podemos hablar mucho, hermanos, acerca de Abraham. Pero hay algo que destacó mucho a Abraham y que Dios puso una señal completamente en él: la circuncisión. Y a partir de ahí en adelante, ¿qué significa esa circuncisión? Es un pacto que Dios estableció con él. Es una señal de limpieza, hablando carnalmente, hablando físicamente, quitando la impureza, quitando la suciedad del cuerpo, para tener esa pureza en esa relación con nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo habla aquí en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados. Recuerden que el verso anterior nos estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En el verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice que nosotros estamos completos, es que nos hemos despojado de cosas que no nos convienen. Y cuando menciona aquí la circuncisión, dice Efesios capítulo 2 en el verso 11 en adelante: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, fíjese cómo éramos llamados, eran llamados incircuncisión. ¿Por quién? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El judaísmo completamente, hermanos, nos llamaba incircuncisos, con toda la razón. No teníamos en aquel momento nada que ver con el pueblo de Dios. Aunque dice la Escritura en Génesis capítulo 12, que en Abraham, en la fe de Abraham, en su simiente, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es ahí donde nosotros encontramos también parte de las promesas de Dios para nosotros. Y dice en el verso número 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál era nuestra condición? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el verso 3, ahí viene lo importante para nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Éramos llamados incircuncisos? Sí. ¿No teníamos parte con el pueblo de Dios? No, completamente no. Dice, estábamos muertos en el mundo, alejados, sin Dios, sin esperanza, sin nada en el mundo. Pero ahora dice, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. ¿De qué manera? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y es que, hermanos, no nos hemos deshecho de nuestro cuerpo pecaminoso. Dios nos ha limpiado a través de Cristo, hablando de nuestra mente, hablando de nuestro corazón, perdonándonos nuestros pecados, perdonándonos nuestras impurezas, perdonándonos todos aquellos que nos aleja, que nos separa de una buena relación con nuestro Dios. Gálatas capítulo 3 en el verso 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. ¿Recuerdan lo que vimos allá en Génesis 17? Cuando nos habla acerca de esa circuncisión. Ahora la circuncisión que está hablando Pablo en Colosenses capítulo 2 en el verso 11, no es una circuncisión hecha en nuestro cuerpo, no es una circuncisión, ese método quirúrgico para retirar el prepucio de vuestra carne, sino ahora nosotros hemos sido circuncidados hablando espiritualmente. Vamos a avanzar un poquito. Si bien la circuncisión judía, hermanos, exigía echar fuera un pedazo de carne hablando físicamente,
por medio de cortar el prepucio, la circuncisión de Cristo en el bautismo, echa fuera la culpa del pecado. Echa fuera y despoja completamente de nosotros todas aquellas impurezas, todas aquellas cosas que nos ponen en mal con Dios. Ahora, estamos sujetos a un cuerpo de carne, sí. Nuestra mente, nuestro corazón siguen pensando cosas malas. Ahora, ¿cuál es la condición o la condición para nosotros delante de Dios al ser bautizados, al ser circuncidados espiritualmente? Que tengamos una aspiración de buena conciencia para con nuestro Dios. Me llama mucho la atención cuando Pablo escribe a los hermanos allá en Corinto. Esta iglesia que tenía tantos problemas de pleitos, de enemistad, de celos, de contiendas, de inmoralidad sexual, cuando Pablo les escribe a los llamados a ser santos. Estaban todos en esa condición de seres humanos igual que nosotros, pero Pablo les llama santos, a los santificados. Ahora, hermanos, nuestra condición es ser santos delante de Dios a través de la circuncisión que se ha hecho en nosotros, no con mano, sino en el corazón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para ampliar un poquito más esto, vamos a leer en Colosenses capítulo 3 del 9 al 11 y escuchemos con atención lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Lo vamos a ver en su momento, unas semanas más adelante, si Dios nos permite. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice el versículo 11, en donde no hay judío, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a expresar o a decir o a confirmar que hemos sido circuncidados espiritualmente en Cristo? Cuando nos hemos despojado del viejo hombre, no solamente de palabra, sino con los hechos. Cuando hay un cambio realmente en nuestra vida, cuando hay una transformación. Pablo habla de esa transformación en Romanos 12, cuando habla acerca de que debemos transformarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que podamos nosotros seguir adelante y cada vez parecernos más a Cristo. De ahí en adelante nos va a hablar de todos los deberes cristianos, de todas aquellas cosas y responsabilidades que ahora tenemos delante de Dios, que más que responsabilidades son un privilegio. Porque ¿a quién le conviene ser santo? A nosotros. ¿A quién nos conviene dejar de fumar o de tomar? A nosotros. ¿Alejarnos de vicios? A nosotros. Hablando tanto mental y espiritualmente. Hablando económicamente, familiarmente. Todo eso nos conviene a nosotros. Porque hemos sido llamados para ser santos. Ahora estamos circuncidados espiritualmente. ¿Y cómo se va a notar? Habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿De qué manera? Con nuestras acciones, con nuestros hechos, viviendo una vida en Cristo, una vida espiritual, una vida santa. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando el apóstol Pablo nos habló en Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos del 9 en adelante, nos habla de que nosotros se nos ha dado el conocimiento de su voluntad, se nos ha dado toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros ahora estamos tan renovados que tenemos todas las herramientas para cada vez parecernos más a Cristo. Por eso dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando lleguemos a ese conocimiento pleno vamos a entender que los que hemos obedecido la fe de nuestro Dios a través de Cristo, de creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay siervos, ya no hay libres. Cristo viene ahora a ser el todo y en todos nosotros. Por eso dice, en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso me encanta cuando Pablo todo lo va relacionando y lo va hablando, de que dice el verso número 9,
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, estamos completos. Ahora no nos falta nada. Ahora hay una limpieza, no solamente en el cuerpo, porque eso no nos importa tanto. Una limpieza en nuestra mente, una limpieza en nuestro corazón, al deshacernos de malos pensamientos, al deshacernos de malas costumbres, al deshacernos de vicios, al deshacernos de cosas que realmente están afectando nuestra buena relación con Dios. Y todo eso, hermanos, viene del mundo. Todo eso viene a través de doctrinas humanas. Todo eso viene acerca de que se está pervirtiendo la doctrina de Cristo. Es por eso la importancia del versículo 8. Y no es nada más para tener un texto ahí de memoria. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y eso, hermanos, todo eso de que lo que está hablando Pablo no es según Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos de tener el cuidado de que todo lo que estemos haciendo para nuestro Dios en nuestra vida, hablando en la iglesia, en la adoración, debe ser conforme a su palabra. Y es una gran enseñanza, hermanos, porque mucha gente clama a Dios. Y clama a Dios, hermanos, a la manera que se les enseñó, a la manera que ellos entendieron o aprendieron. Pero no van jamás a la Escritura. Y aquí, hermanos, es una gran labor que tenemos que hacer como iglesia. Predicar. Hoy, hermanos, hablamos de gente muriendo y muriendo sin Cristo. Y eso es responsabilidad nuestra también. Dice la Escritura, hermanos, es parte de un comentario. Los colosenses estaban poniendo su confianza en lo que Dios estaba haciendo, en el hecho de que Él les estaba dando nueva vida y les estaba administrando la circuncisión espiritual por medio de echar fuera los pecados de ellos. Esta parte, hermanos, la debemos de entender desde que se le había dado al pueblo de Israel. Y circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjense lo que está pidiendo Dios para el pueblo de Israel. Circuncidad pues el prepucio de ¿qué? De vuestro corazón. No está hablando de físicamente. Debemos ahora nosotros, hermanos, limpiar nuestro corazón. Debemos de no endurecer nuestros pensamientos, no endurecernos a la palabra de Dios. Dice Santiago en el capítulo 1 que nosotros debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y no dudamos de la eficacia de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo que nos enseña el autor de los Hebreos. Esa palabra va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, va a discernir los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón, va a llegar hasta nuestros tuétanos, pero no tenemos que endurecer nuestra cerviz, no tenemos que endurecer nuestro corazón. Debemos de limpiarnos, hermanos, amigos que están escuchando, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, despojarnos de todo aquello que no nos conviene, todo aquello que provoca ahora la ira de nuestro Dios. Así que, hermanos, en Él también fuimos circuncidados. Pero continúa el apóstol Pablo. Esa parte es bien interesante. El versículo número 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y esa es la base, hermanos, de nuestra fe. Muchos de nosotros hemos sido bautizados. Hay mucha gente que va a ver este mensaje y va a decir, ¿un bautismo? Si yo ya fui bautizado cuando fui niño. Pero escucha con atención. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Roma, que envía esta carta, porque él tenía el deseo de ir y no fue en un viaje misionero precisamente, fue preso, fue con cadenas. Les escribe lo siguiente, versículo número 3 y 5 del capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Porque somos a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que, amigos, hermanos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? Sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos capítulo 10. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra fe va aumentando, nuestra fe va creciendo. Y cuando entendemos que solamente siendo bautizados, sepultados completamente en agua para perdón de nuestros pecados, porque hay un arrepentimiento, una conciencia del pecado, una conciencia de las cosas que estamos haciendo mal, de que nos estamos limpiando y despojando de todo aquello que no nos conviene, ahora nosotros deseamos ser bautizados. Y estamos siendo bautizados también en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Él murió, pero Él no murió al pecado, Él murió por el pecado, el nuestro, el de todo el mundo, para darnos perdón. Murió, fue sepultado, pero ¿qué ocurrió al tercer día? Resucitó con poder, resucitó con toda la majestad que Él tiene, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ascendió a un lugar majestuoso, a la diestra del Padre. Por eso dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Hemos resucitado al salir del agua, al salir de esa tumba de agua, para andar en una vida nueva. Es ahí donde viene la circuncisión del corazón, la limpieza del corazón, la limpieza de la mente, para que no anhelemos cosas malas, porque Dios ya nos perdonó todo. Porque ahora, hermanos, nuestra conciencia es para aspirar cosas mejores, para tener una aspiración acerca del conocimiento de nuestro Dios, para que cada uno de nosotros pueda ser más semejante a Cristo cada vez. Así que, hermanos, amigos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que como Cristo resucitó, resucitemos nosotros también. Resucitamos para andar en vida nueva. Pero este cuerpo, ese tabernáculo, va a morir. Este cuerpo, ese tabernáculo se va a echar a perder. Se corrompe. Pero hermanos, tenemos que analizar algunos pasajes, y estos mismos son de Colosenses, el capítulo 2 en el verso 20, lo estaremos viendo más adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Y ahí el apóstol Pablo va a empezar a decir cuáles son esos preceptos que son de mente humana, que son de doctrina humana y no son según Cristo. Si hemos muerto con Cristo, ¿por qué sujetarnos ahora a los rudimentos del mundo? Debemos de sujetarnos a Cristo, debemos de sujetarnos a Dios y a su palabra. Dice el Colosenses capítulo 3 en el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ahora, hermanos, estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Y nuestra vida está escondida en su palabra, está escondida en esta Biblia, hermanos, que nosotros tenemos y que debe ser nuestra delicia, llenarnos de su palabra todos los días y cada día, hermanos, para crecer y avanzar en cuanto al conocimiento de la fe en nuestro Dios. El poder de nuestro Dios, hermanos, que le levantó de los muertos, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio es el poder que Dios tiene ahora para resucitarnos, para levantarnos de los muertos. En aquel tiempo estábamos muertos, alejados completamente de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin nada en el mundo. El Evangelio, la palabra de Dios, es lo que nos viene a dar vida a nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para darnos vida, a usted y a mí y a toda la humanidad. Hoy, hermanos, nuestro cuerpo corre peligro de una muerte, sí, pero nuestro espíritu está peligrando más,
si no hemos obedecido a la palabra de Dios. Nuestro espíritu está peligrando más si hay corrupción en nuestra mente, en nuestro corazón, si no nos hemos despojado de ese viejo hombre con nuestros hechos. Juan capítulo 11, versículo 23 en adelante, hablando el Señor Jesucristo con Marta, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo no es solamente el que tiene el poder para resucitarnos. Cristo es la resurrección en persona. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Una vida nueva y una resurrección futura, hermanos, en el día final. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa, hermanos, si en esta ocasión de este virus, de esta pandemia, nos toca entregar nuestro cuerpo. Lo que nos debe de importar es estar en Cristo, porque en el día postrero el Señor nos va a resucitar. Así como Cristo resucitó, hermanos, al tercer día con poder, con majestad, es lo que nos está ofreciendo a nosotros. ¿No nos da eso ánimo? ¿No nos da eso esperanza? ¿No nos alienta a nosotros a continuar adelante en nuestra vida espiritual? ¿A despojarnos del viejo hombre con nuestros hechos? ¿Al dejar de lado todas aquellas cosas malas que no nos convienen, que están albergadas en nuestro corazón? La circuncisión es una limpieza espiritual. La logramos y la obtenemos a través del bautismo. Obtenemos vida, obtenemos perdón y nos da la oportunidad de vida eterna en gloria para estar con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder para levantar a los muertos. Por eso dice Juan 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le damos gloria a Dios por su palabra y por esas promesas que tiene para nosotros. Basta que cada uno de nosotros las crea y sobre todo que las obedezcamos. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora tenemos esa circuncisión, hermanos, no en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón, una limpieza espiritual que solamente la podemos obtener a través de Cristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe aspirar, debe desear para estar bien con nuestro Dios, hermanos. Versículo número 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿De qué manera? Perdonándonos todos los pecados. Si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, se nos ha sido perdonado todo, todo, todo. No hay mancha en nosotros. Por eso es importante que podamos estar cada día a cuentas con nuestro Dios. Cada día limpiando nuestra mente, limpiando nuestro corazón. Cada día refugiándonos en su palabra. Cada día de rodillas pidiendo perdón, hermanos, si en algo hemos ofendido a nuestro Dios. Pero este versículo, hermanos, amigos que ven este video, lo estaremos viendo la próxima semana. Agradezco su atención. Agradezco la constancia que tienen para la palabra de nuestro Dios. Estoy esperando que este mensaje, que estas clases puedan llegar hasta ustedes y que sean de edificación, que sean de ánimo, que podamos nosotros, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en sabiduría para cada día parecernos más a nuestro Cristo. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo tiene para los hermanos en Colosas en estos versículos. Versículo 11, 12 y versículo 13, lo del cual estaremos viendo si Dios nos da vidas, nos da oportunidad de continuar la próxima semana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nuevamente, gracias por su atención.